Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Hola nuevamente. En este video vamos a revisar la teoría que está detrás de los árboles de decisión. Espero que este video te permita entender cómo funcionan estos algoritmos. Si te parece que es demasiada teoría, te puedes ir al final en donde ya usaremos un árbol de decisión de manera práctica en Python. Bien, en primer lugar, eso que tenemos aquí en esta imagen es un árbol de decisión. Y lo que nos va a permitir es clasificar, si queremos usarlo en un modelo de clasificación, es decir, predecir una etiqueta. Por ejemplo, si una persona tiene un alto riesgo o un riesgo mediano de sufrir un ataque al corazón. Entonces, en un árbol de decisión tenemos características, como aquí la edad, y esta característica puede tener varios valores, y dependiendo de esos valores nos puede llevar hacia un lado o hacia otro de este árbol. Y aquí consideramos otra característica, por ejemplo, el peso. Si este valor del peso, por ejemplo, es mayor de 60, se va hacia esta hoja que tenemos aquí, en donde nos dice que hay un alto riesgo de padecer ataque al corazón. Bien, este es un modelo y vamos a ver cómo se crea y para qué los usamos realmente. Pues dentro del aprendizaje automático, un árbol de decisión es un modelo que nos permite realizar clasificación y regresión. Clasificación es cuando la variable objetivo es tipo categórica y regresión cuando es continua. Entonces, pues va a recibir unos datos de entrada y nos va a permitir predecir la variable objetivo, sea categórica para clasificación o sea continua para regresión. Y los árboles de decisión se pueden representar también como un conjunto de reglas sí, entonces. Pero vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí lo que queremos hacer es predecir si se debe hacer deporte. Aquí tenemos dos etiquetas que es sí o no. Y tenemos ciertas características como si el cielo está soleado, nublado, lluvioso, o si la temperatura tiene tal o cual valor, la humedad, el viento, el agua, etc. Entonces aquí la pregunta es si debemos hacer deporte, o más bien cuándo, porque también nos da un modelo explicativo. Y ese modelo nos permite definir un concepto. El concepto en este caso, hacer deporte. Este es un árbol de decisión, es un árbol que surge del análisis de estos datos. Entonces este árbol de decisión nos dice que si el cielo, por ejemplo, está nublado, entonces sí deberíamos hacer deporte. Las terminales de este árbol, estas que tenemos aquí, sí, no, sí, son las hojas. Y las hojas realmente lo que representan es nuestra variable objetivo, que en este caso es hacer o no hacer deporte. Luego tenemos también atributos en cada uno de los nodos del árbol. Por ejemplo, aquí tenemos el atributo cielo, aquí tenemos la humedad y por acá tenemos el atributo viento. Y dependiendo de los posibles valores del atributo, podemos observar aquí las líneas que salen de ese atributo. Por ejemplo, el cielo puede estar soleado, nublado o lluvioso. Y la humedad en este caso solo puede ser alta o normal. Entonces realmente si nosotros observamos este árbol es resultado de este conjunto de datos. Pero cómo se construye, ahorita lo vamos a ver. Y este árbol se puede reducir a un conjunto de reglas sí, entonces, como la que está acá. Por ejemplo, la regla que está acá arriba, todo esto es una regla que nos dice cuándo sí debemos hacer deporte. Cuando el cielo está soleado y la humedad es normal, entonces sí debemos hacer deporte. O cuando el cielo está nublado. O cuando el cielo está lluvioso y el viento es débil. Este símbolo representa, que parece una V, representa una O, y esto representa una I o un AND. Entonces esta es la forma en que se representa un nodo y esta es la posible traducción a una regla if o a una estructura condicional if. Pero ¿cómo se hace el árbol? Ahora vamos a ver el algoritmo básico, que es lo más importante. Primero, el árbol se inicia con un único nodo sin etiquetar, en el cual asignamos todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento.
Y a partir de ahí comienza este bucle principal en donde comenzamos a crear el árbol. Primero, para cada nodo, si todos los elementos, todos los ejemplos en el nodo tienen la misma etiqueta o clasificación, entonces pues asignamos esa etiqueta y ya terminamos. Pero, como es normal al principio, resulta que no todos los ejemplos tienen la misma etiqueta. Entonces, debemos elegir un atributo, pero el mejor atributo. Y ese atributo lo vamos a colocar como nodo de ese árbol. Aquí entonces el problema es cómo vamos a identificar cuál es el mejor atributo, aquel que identifica mejor. Pues vamos a utilizar una métrica que es la entropía. En sí hay otras métricas que se pueden utilizar, pero en este ejemplo vamos a utilizar esta métrica. La entropía es una medida que nos permite determinar la cantidad de ruido o desorden que contiene o que libera un sistema. Y la fórmula matemática, pues esta que vemos aquí. Bien, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Imagina que tenemos este conjunto de datos, ¿vale? Queremos saber si vamos a jugar tenis y tenemos dos clases, la clase sí y la clase no. Y tenemos estos atributos cielo, temperatura, humedad y viento. Entonces, primero vamos a determinar la entropía del conjunto de datos. Entonces, para hacerlo, pues ese es nuestro conjunto de datos. P y N son los ejemplos positivos y negativos. Aquí hemos tomado a la clase sí como ejemplos positivos y no como ejemplos negativos. Entonces, podríamos decir que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejemplos sí y 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos no. T es el número total de ejemplos, que si tenemos 9 más 5 son 14 ejemplos. Entonces, la entropía de los ejemplos positivos y los negativos que tenemos en este caso, ¿cómo la vamos a determinar? Pues como tenemos 9 ejemplos positivos y 5 ejemplos negativos, esta va a ser igual a 9 ejemplos positivos entre 14, que es el total de ejemplos, por logaritmo 2 de 9 entre 14, menos, y aquí hacemos lo mismo para los ejemplos negativos, que son 5 de 14, por logaritmo 2 de 5 entre 14. Y esto nos va a dar una entropía de 0.94. Esta es la entropía de todo el conjunto de datos. Ahora que ya tenemos la entropía de todo el conjunto de datos, vamos a determinar qué ganancia de información obtenemos cuando usamos determinado atributo. Por ejemplo, cielo. Si nosotros usamos cielo para crear un nodo dentro del árbol y dividir los ejemplos, ¿cuánta ganancia de información obtenemos? Y lo mismo vamos a hacer para temperatura, para humedad y para viento. La ganancia de información del conjunto de datos dado o elegido, por decirlo así, algún atributo A, pues es la reducción de la entropía en el conjunto. Eso es lo que nosotros vamos a ganar y esta es la fórmula, en donde valores A es el conjunto de posibles valores del atributo A y S de V es el subconjunto de S formado por aquellos ejemplos, aquellas instancias que en el atributo A toman el valor de V. ¿De cuál de los posibles valores de V? Pero bueno, para no complicarnos tanto la existencia, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver cuál es la ganancia de información que obtenemos si tomamos el atributo viento. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los posibles valores del atributo viento. Como observamos aquí, el atributo viento solo tiene dos posibles valores, que puede ser débil o puede ser fuerte. Y a partir de eso vamos a crear esta tablita que tenemos acá arriba, en donde ponemos los dos posibles valores del atributo viento, que es débil y fuerte. Y en las columnas vamos a poner los dos posibles valores de la clase, que en este caso es jugar tenis. Ya habíamos comentado
que el valor sí, pues es mi clase positiva y el valor no, pues es mi clase negativa. Entonces, ¿cómo llenamos esta tablita? Bueno, en el caso de los ejemplos donde el viento es débil, podemos observar que tenemos 8 ejemplos. Podemos ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ejemplos de viento débil. De esos 8 ejemplos, 6 de ellos tienen la clase positiva o la clase sí. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y solo 2 de ellos tienen la clase negativa o no, que es este que está por aquí y por aquí vemos otro. Aquí está el otro. Por aquí está. Entonces hay 6 y 2. En el caso de fuerte, vemos que hay 6 ejemplos, 3 positivos o 3 con sí y 3 negativos o 3 con no. Por aquí puedes observarlo. Aquí hay un fuerte que dice no. Aquí hay otro fuerte que dice no. Y por acá hay otro fuerte que dice no, que son los 3 que están por acá. Y luego por aquí están los fuertes que dicen sí, aquí y acá hay otro. Bien, una vez que tenemos ya esta tablita, ya es más fácil aquí aplicar esta fórmula. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es poner la entropía de ese que ya la habíamos calculado, que es 0.94. Ahora, de los 14 ejemplos, ¿cuántos corresponden a viento débil? Ya sabemos que son 8, 8 de los 14. 8 de los 14 ejemplos son de viento débil, que son aquí 6 y 2. 6 más 2 nos da 8. ¿Vale? Y entonces vamos a sacar la entropía de viento débil, que tiene 6 ejemplos positivos y 2 negativos, menos 6 sobre 14, este 6 nos da el conjunto de ejemplos de fuerte, que aquí hay 3 positivos y 3 negativos. Entonces son 6 ejemplos. 6 sobre 14 por la entropía de 3,3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 ejemplos positivos y 3 ejemplos negativos. Hacemos los cálculos, entonces nos da 8 sobre 14 por 0.811. Aquí aplicamos la fórmula de entropía que ya vimos anteriormente. Menos 6 sobre 14 por 1. Y esto nos da una ganancia de información usando el atributo viento de 0.048. Ahora lo que tenemos que hacer de la misma forma es sacar la ganancia de información para el atributo cielo, para el atributo humedad, ya lo habíamos hecho para viento, y sacamos la ganancia para temperatura. Y entonces vemos cuál de estos atributos es el que nos va a dar la mayor ganancia. En este caso, si nosotros usamos el atributo cielo, vamos a obtener la mayor ganancia, que es 0.246. Entonces, el atributo cielo lo vamos a colocar como el primer nodo, como el nodo raíz en nuestro árbol. Y vamos a dividir nuestro conjunto de datos. Todos los ejemplos del conjunto de datos que tienen el valor de cielo soleado los ponemos aquí del lado izquierdo. Y todos aquellos que tienen el valor de cielo lluvioso lo ponemos acá del lado derecho. Pues bien, antes de continuar, te repito que si este video te está siendo de utilidad, por favor regálame un like. Con esto me ayudas para que el algoritmo de YouTube muestre más este video y pueda ser útil a otras personas. Muchas gracias por darle like. Continuamos. Bien, ¿y ahora qué sigue? Pues ahora sigue elegir otro atributo, pero vamos a quitar el atributo cielo de aquí y lo vamos a quitar de acá. ¿Por qué? Porque ya todos los ejemplos tienen el mismo valor, en este caso lluvioso y en este caso soleado. Entonces nos quedamos con el conjunto de datos, pero ahora de esta manera. Ya no tenemos el atributo cielo, solo tenemos 3 atributos: temperatura, humedad y viento. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la entropía de cada uno de estos conjuntos de datos. La entropía de este conjunto de datos y la entropía de este conjunto de datos. ¿Cómo? Como lo hicimos en un principio. Vemos cuántos ejemplos positivos existen. En este caso son 2, que son estos 2 sí que tenemos por acá.
y hay 3 nos, 3 negativos. Entonces la entropía de 2 y 3, pues aplicamos aquí la fórmula y nos va a dar 0.97. En el caso del dataset que tenemos aquí a la derecha, se aplica igual la fórmula y nos da una entropía de 0.764. Y de aquí en adelante sigo nada más con la rama de la izquierda, la rama soleado, pero si quieres hacerlo completo, pues lo haces con la rama que está a la derecha, que es lluvioso. Bien, del lado de la rama de soleado, lo que vamos a hacer es ahora elegir qué ganancia de información obtenemos al elegir el atributo temperatura, el atributo humedad y el atributo viento. Aquí te estoy mostrando el ejemplo de manera amplia para el atributo viento. Recuerda, lo primero es llenar esta tablita. En este caso, recuerda que tenemos 5 ejemplos, por eso estos números sumados nos dan 1 más 2, 3 más 1 más 1 serían 5. De esos 5 ejemplos, 3 son de débil, que está aquí, 1, 2, 3, y 2 son de fuerte. En el caso de débil, 1 es positivo, o sea, 1 tiene sí, que está por aquí, este es, y hay 2 nos, que es este que está por aquí y este que está por acá. Y en el caso de fuerte hay un no y hay un sí. Entonces de esa manera generamos esta tablita que tenemos por aquí abajo. Y sacamos la ganancia de información para este conjunto de datos cuya entropía es 0.97 que calculamos en la diapositiva anterior. Aquí calculamos 0.97, la entropía de este dataset. Lo multiplicamos por 3/5 porque hay 3 ejemplos de viento débil, de los 5 que existen, en los cuales hay un positivo y 2 negativos. Menos 2/5 porque hay 2 ejemplos de viento fuerte, uno que tiene clase positiva y uno también que tiene clase negativa. Hacemos los cálculos, nos da esto que tenemos por acá y finalmente obtenemos que la ganancia de información usando el atributo viento es de 0.0192 que tenemos por aquí. Hacemos lo mismo para el atributo humedad y hacemos lo mismo para el atributo temperatura. Y entonces aquí observamos que el atributo que me da una mayor ganancia de información pues es el atributo humedad que me da 0.97. Entonces aquí vamos a colocar un nodo con el atributo humedad. Y nuestro árbol quedaría de la siguiente manera: cielo, soleado, y tendríamos aquí humedad. La humedad tiene 2 posibles valores, humedad alta o humedad normal. Entonces dividimos todos los 5 ejemplos que tenemos aquí. Estos 5 ejemplos los vamos a dividir. De un lado quedan aquellos que tienen una humedad alta y del otro lado aquellos que tienen una humedad normal. Y lo mismo como hicimos hace rato, eliminamos aquí el atributo humedad. ¿Por qué? Porque en este caso todos tienen normal y en este caso todos tienen alta. De tal manera que esos datasets quedan de esta forma. Tenemos humedad alta, humedad normal y solo tenemos 2 atributos que es temperatura y viento. Y de este lado solamente está también temperatura y viento. Y en este caso observamos algo muy interesante. Que todos los ejemplos que tienen aquí a la izquierda conservan la etiqueta no. Es decir, nuestro atributo objetivo, nuestra clase, que es jugar tenis, es la misma. Es no para los 3 ejemplos. Entonces aquí ya hemos terminado. Cuando todos los ejemplos tienen el mismo atributo objetivo, de este lado hemos terminado. Y de este lado, coincidentemente, también. Aunque pudiera ser diferente. Pudiésemos de un lado haber terminado y del otro todavía no, tendríamos que seguir dividiendo. Pero como los 2 ejemplos que están aquí tienen la misma clase o la misma etiqueta que es sí, pues también hemos terminado de este lado. Únicamente colocaríamos aquí el nodo sí, que sería una hoja. Porque esa es la norma, esa es la regla para ver que hemos terminado de desarrollar nuestro árbol en un sentido, cuando todos los ejemplos tienen el mismo valor en la clase. Entonces lo colocamos como una hoja y quedaría así. Entonces, si el cielo está soleado, si la humedad es alta, pues en este caso la clase es no jugar tenis.
pero si la humedad es normal, entonces la etiqueta es sí jugar tenis. Y bueno, eso mismo se tendría que hacer de este lado, es decir, generar todas las divisiones hasta que lleguemos a las hojas. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer eso dentro de Python? Pues aquí te voy a dejar estos enlaces en donde viene la documentación para la clase Decision Tree Classifier, que es un árbol de decisión para clasificación, y un ejemplo con iris. Y también te voy a dejar el enlace para la documentación de la clase Decision Tree Regressor, que es para crear un árbol de decisión para regresión y un ejemplo también. De momento aquí te muestro la documentación del árbol de decisión para clasificación, los atributos que recibe y este link también de este ejemplo que es clasificación utilizando iris lo voy a dejar en la caja de descripción de los videos y en el primer comentario. Aquí lo que estoy haciendo es cargar el dataset de iris. No voy a ahondar en esto porque ya lo he hecho en videos anteriores. Aquí estoy mostrando el dataset, los atributos que contiene, los primeros 5 registros. Los atributos son sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth y la clase que en este caso es species. Y hay 3 posibles clases que es iris setosa, iris versicolor e iris virginica. Aquí lo que estoy haciendo es eliminar el ID porque esta es una columna que no la usamos, que es esta primera columna que tiene un valor incremental que va de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces lo elimino. Luego aquí lo que se está haciendo es obtener X, que son los atributos sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth. Y aquí obtenemos Y, que es nuestra variable objetivo. Aquí abajo estoy utilizando train_test_split para dividir paso X, paso Y y divido mi conjunto en xtrain, xtest, ytrain, ytest. Y aquí estoy mostrando nada más las dimensiones de cada uno. Todo este dataset tiene 150 ejemplos. Bien, luego aquí estoy importando Decision Tree Classifier, que es el árbol de decisión para hacer clasificación, y estoy creando aquí el modelo. ¿Sale? Y aquí lo estoy ajustando con xtrain, ytrain. Y aquí estoy haciendo una predicción con xtest. Y aquí estoy colocando ypred, que son las etiquetas que predice el modelo. Y estos son los valores de esas etiquetas. Posteriormente estoy importando accuracy score para sacar el accuracy de este árbol, de las predicciones que realizó, que están aquí en ypred, y los valores reales que son ytest. Me dice aquí que hay una opción del 93%. Estoy aquí mostrando una matriz de confusión. Aquí está. Voy a hablar sobre esto posteriormente. Luego aquí lo que estoy haciendo es dibujar el árbol que me ha generado. Este es el árbol que realmente se está generando. Aquí lo puedes ver. Normalmente utiliza el índice de Gini en vez de entropía, pero puedes configurarlo para que utilice entropía también, ¿vale? Finalmente aquí abajo utilizo cross-val score. De esta manera estoy haciendo un k-fold cross-validation con k igual a 5, es decir, está haciendo 5 corridas, está evaluando y me está dando como promedio un 96% de accuracy. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.